Bueno, pues vamos a comenzar. Este es el primer video del canal, es sobre fármacos antimicrobianos y esto viene pues precisamente por el problema que estamos viendo de pues esta resistencia a los fármacos antimicrobianos que se está ya viendo cada vez más común. Entonces vamos a comenzar. Esto únicamente es un tema introductorio. Poco a poco vamos a ir subiendo un poquito el nivel y vamos a meter un poquito de cosas más específicas. Yo te recomiendo que vayas viendo video por video para que cuando lleguemos a una zona más densa pues tú puedas entender más o menos de qué estamos hablando. Recuerda que es contenido académico. De todas maneras, si tú ya tienes un background, pues te puedes saltar diferentes videos. En este video únicamente vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar sobre la acción antimicrobiana, que es bactericida o bacteriostática de los diferentes fármacos, y básicamente eso sería todo. Está proyectado para durar más o menos unos 10 minutos, entonces espero que sea de tu agrado. Estamos abiertos a cualquier retroalimentación, recomendación, y pues te pido disculpas por la calidad del video, estamos empezando, entonces pues bienvenido. Así que vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar un poquito con los antecedentes. Son antecedentes históricos, y es que recordemos que como tal uno de los antecedentes que marcó no solo el avance de la ciencia, sino también pues el avance de la humanidad, marcó un hecho muy importante, fue el descubrimiento de la penicilina. Ya años antes pues existían diferentes sustancias que eran utilizadas para tratar diferentes infecciones bacterianas, pero como tal la penicilina, por el contexto histórico en el que sucede y la manera en la que se empieza a producir posteriormente en masa, es lo que representa uno de los avances tecnológicos más importantes en nuestra historia. Entonces sin duda es como uno de los puntos de los que me gustaría partir para hablar de antimicrobianos. Básicamente la historia de la penicilina pues se resume en un hecho un tanto fortuito. Tiene antecedentes previos a 1928, ya que por ahí de 1865, un científico llamado John Tyndall, que estudiaba más o menos, bueno, en ese tiempo lo que estudiaba eran cómo las bacterias interactuaban o cómo estaban en el medio, y él tenía la teoría de que estas bacterias se encontraban flotando como esporas o así. Entonces ponía caldos de cultivo en diferentes zonas del colegio donde él trabajaba, en tubos de ensayo. Él lo que observa es que pues en algunos sí crecían bacterias, en otros no, y observa algo muy peculiar, muy similar a lo que observó Fleming después, que es que los tubitos en los que crecían bacterias, además podía crecer un hongo. Ese hongo pues provocaba la muerte de las bacterias, y él las observaba al fondo del tubito como detritus bacterianos, o sea, eran pedacitos de bacterias muertas. ¿Qué sucede después? John Tyndall no le presta mucha importancia a eso, únicamente lo ve como un hallazgo pues curioso, y pues deja ir esta oportunidad de clavarse a la historia por la penicilina. Se la deja Alexander Fleming, que ya unos años después, un médico escocés, llega a estudiar precisamente la penicilina. Cuenta no la penicilina, cuenta la leyenda que él estaba estudiando a Staphylococcus aureus, que es una bacteria, y la leyenda dice que pues Alexander Fleming era muy desordenado y entonces dejaba todo abierto, ¿no? Es fortuito el evento porque curiosamente, igual cuenta la leyenda, yo no tengo certeza de que esto sucedió, únicamente lo estoy repitiendo de varios artículos que revisé. Cuenta la leyenda que en el piso de abajo una persona estaba trabajando con Penicillium notatum, que es precisamente el hongo que produce la penicilina. Y bueno, justamente unas semanas Alexander Fleming se va, deja sus cultivos abiertos con Staphylococcus aureus, y cuando regresa encuentra la famosísima placa de Alexander Fleming, en la que, bueno, me gustaría resaltar básicamente que tenemos de este lado el crecimiento del hongo, que es el Penicillium notatum, tenemos un área libre de bacterias completamente, y alrededor pues ya tenemos diferentes crecimientos bacterianos. A diferencia de John Tyndall, a Alexander Fleming sí se le hace muy curioso esto y decide pues empezar a investigarlo. Posteriormente pues ya viene todo lo que sucede con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, viene la industrialización de la penicilina, pero sin duda esta observación fue clave para posteriormente ir avanzando en el descubrimiento de los antibióticos. En ese tiempo pues era como un secreto a voces, secreto mundial, el descubrimiento de la penicilina, porque recordemos que estábamos en un mundo en guerra, entonces había muchos secretos.
Curiosamente, ya para 1935 los alemanes por su lado, recordemos que eran rivales, los alemanes por su lado pues lograron identificar a las sulfas y también llevaron ahí a cabo un montón de avance. Sin embargo, bueno, la penicilina pues con ayuda de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos permitió que se pudiera industrializar más rápidamente. Entonces, si fue una ventaja o no en la guerra, no lo sabemos porque no está del todo claro si realmente sí se utilizó para tratar algún tipo de infección de guerra o algo así, o si se utilizaba pues para otros fines, ¿no? Una vez que pues ya se empieza a masificar la aplicación de la penicilina y este tipo de cosas, pues se empieza a estudiar, en algún punto se empieza a estudiar la estructura química de la penicilina y a partir de ella empiezan a salir diferentes derivados. Además de que se empiezan a descubrir otros antibióticos como los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos, etcétera, etcétera. Pero ya se tenía la base de la penicilina que posteriormente pues nos va a derivar a diferentes otros fármacos. Entonces básicamente esos son los antecedentes y este es el punto que yo considero más importante en el descubrimiento y en el avance de los antimicrobianos. Muy bien, pero metámonos un poquito en materia. Básicamente los antimicrobianos son cualquier sustancia capaz de afectar o eliminar cualquier tipo de vida microbiológica. Entonces tenemos antimicrobianos que están dirigidos para bacterias, para virus y para parásitos. Como pueden ver, ahorita no me estoy enfocando en antimicrobianos que son antibióticos, que son antivirales o que son antiparasitarios. Estamos hablando de la generalidad y como tal, pues puede haber un tipo de fármaco diferente para cada uno. Estos diferentes fármacos se pueden clasificar de acuerdo con su actividad. Básicamente su actividad se puede dividir en dos, que es el espectro. Se hizo muy famoso eso cuando existía Dr. House en la década de los 2000-2010, que se hablaba de que pasa el de amplio espectro y que no sé qué. Bueno, espectro se refiere básicamente a la cantidad de microorganismos que puede eliminar ese antibiótico. Entonces, como tal, podemos decir que los fármacos antimicrobianos se pueden clasificar en amplio espectro y en un espectro estrecho. Cuando se habla de un fármaco antimicrobiano de espectro estrecho, quiere decir que va dirigido específicamente contra alguna característica de una bacteria pues específica. Eso lo saca de la jugada cuando tratamos de atacar otro tipo de infecciones. A diferencia del amplio espectro, que puede atacar a diferentes bacterias. Aquí en la diapositiva únicamente coloco gram positivo y gram negativo, porque pues sabemos que así se clasifican pues las bacterias, ¿no? Entonces la diferencia obviamente es que la limitante en la práctica pues es mucha, hablando de los antibióticos de espectro estrecho. Afortunadamente pues los que se usan pues son de amplio espectro o de un espectro relativamente amplio. Hablando del espectro, quiero poner precisamente el ejemplo de las cefalosporinas. Como sabemos, las cefalosporinas son un antibiótico que surge un poquito derivado de lo que es la penicilina. Las cefalosporinas pues tienen su clasificación y pues las clasificamos como primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pongo en tercera generación la ceftriaxona, la señalo ahí porque pues nosotros sabemos que aquí en México es bien común ver diferentes farmacias, diferentes consultorios que suelen dar ceftriaxona sin necesidad. ¿Por qué digo sin necesidad? Porque como podemos ver acá tenemos a las cefalosporinas de primera generación, que si bien son de un espectro más corto, pueden funcionar para algunas infecciones. Después tenemos a las de segunda generación y por último tenemos a las de tercera generación, que ya abarcan un espectro más grande. Y bueno, también están las de cuarta generación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, si nosotros tenemos una herramienta terapéutica adecuada desde la primera generación para tratar infecciones sencillas, pues podemos quedarnos o dirigirnos directamente con ese antibiótico. Sin embargo, bueno, la práctica actual y algunos otros intereses económicos nos han llevado a ver muy frecuentemente algún tipo de infección leve tratada con cefalosporinas de tercera generación, específicamente la ceftriaxona, que insisto, aquí en México es bien común.
Bueno, regresando un poquito, sin salirnos del tema, de esto de los antibióticos en las farmacias, etc. Los fármacos antimicrobianos tienen dos funciones básicas, que es una función bactericida y una función bacteriostática. Es importante porque esto nos puede dar el pie de las bases terapéuticas que podemos aplicar en un paciente o alguna estrategia para determinar cómo puede funcionar un antibiótico. Cuando hablamos de un fármaco bactericida, estamos hablando de un fármaco que tiene la capacidad de matar o de eliminar a esa bacteria. Y cuando hablamos de un fármaco bacteriostático, únicamente estamos hablando de inhibir su crecimiento. ¿Esto por qué cobra relevancia en la práctica clínica? Porque si nosotros estamos administrando un fármaco que es bacteriostático, tenemos que esperar a que el sistema inmunológico del paciente pues reaccione para eliminar a el microorganismo que está causando la infección. Es bien importante porque entonces si no aseguramos un buen esquema, un esquema que el paciente pueda seguir constantemente y que mantenga las concentraciones del fármaco bacteriostático en el sistema, pues esa infección no se va a curar. Entonces necesitamos en ese punto que el paciente pues se apegue al esquema que se le está dando. A diferencia de los bactericidas en los que, bueno, inmediatamente se toma el medicamento, pues empieza a ejercer su efecto eliminando a las bacterias. En la práctica clínica hay de los dos. Sin embargo, bueno, no solemos poner mucha atención a este tipo de actividades porque los esquemas ya están establecidos. Entonces nosotros, desgraciadamente, únicamente nuestra práctica llega a la receta en la que pues definimos uno u otro esquema. Pero detrás de los antibióticos está esta parte que también es muy bonita y que a mí me gusta rescatar siempre que hablo de este tipo de cosas. Bueno, como podemos ver aquí, voy a tratar de mostrar gráficamente la diferencia entre bactericida y bacteriostático. Digo, me parece que ya queda claro, pero no va de más dar un ejemplo. Aquí tenemos una gráfica que dice en Excel, está pésima, está súper fea, pero bueno, es una gráfica. En esta gráfica podemos observar el crecimiento bacteriano del lado izquierdo y el transcurso de los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay algún tipo de crecimiento bacteriano? Pues la concentración o la cantidad de bacterias empieza a crecer. Una vez que nosotros administramos el fármaco bacteriostático, lo que sucede es que el crecimiento de las bacterias se mantiene constante. Y es lo que les comentaba, justamente es bien importante esto porque las bacterias no se van a eliminar, únicamente se está inhibiendo su crecimiento. Quiere decir que dependen completamente de la respuesta del huésped para generar la respuesta inmunológica que va a eliminar a esas bacterias. Caso contrario con el bactericida que una vez administrado el fármaco, pues como podemos ver empiezan a bajar rápidamente las concentraciones de bacterias hasta que son prácticamente mínimas. En este caso, pues la función del sistema inmunológico del huésped se ve muy beneficiada porque pues ya únicamente tratará de eliminar los detritus bacterianos que quedarán en el organismo. Pero sí, esa básicamente es la función y la diferencia entre un fármaco bactericida y un fármaco bacteriostático. Y bueno, existen medicamentos o fármacos como tal que tienen esta acción sinérgica entre ser bactericida y bacteriostático al mismo tiempo. Es una acción que les permite ser unos buenos medicamentos para infecciones bacterianas. El ejemplo más representativo sin duda es el ejemplo de la citromicina que tiene un efecto bactericida y bacteriostático en la bacteria Streptococcus pyogenes. Esta bacteria que nos puede dar faringoamigdalitis o incluso es como la segunda o tercera causa de neumonía, también la citromicina puede ejercer estos dos efectos en ella, inhibiendo su crecimiento y llevándola así pues también a la muerte. No es tan relevante porque como ya les vengo mencionando, los esquemas terapéuticos ya están establecidos. Cuando se establecieron en algún punto consideraron este tipo de cualidades o características de los medicamentos, pero ahorita ya es un poco más más sencillo, está más estandarizado dar los esquemas. Sin embargo, es importante conocerlo porque nos puede ayudar a dar horarios o básicamente los intervalos en los que el paciente puede ir consumiendo su medicamento. Entonces eso es básicamente lo más importante de los fármacos bactericidas y bacteriostáticos. Bueno, se movió un poco la cámara, pero ya estamos.
A lo que voy es que quería comentarles esta parte de las características químicas y los mecanismos de acción de los fármacos antimicrobianos, porque hasta ahorita, 2021, tenemos 5 grandes grupos de fármacos antimicrobianos, que son los beta-lactámicos, los macrólidos, las tetraciclinas, aminoglucósidos y glicopéptidos. Pero bueno, de estos 5 grandes grupos, pues pueden derivarse otros fármacos, ¿no? Digo, sabemos que están las cefalosporinas, sabemos que están los carbapenémicos. Sin embargo, por características químicas, como son muy parecidos a los beta-lactámicos, podrían agruparse pues, categorizarse ahí dentro, ¿no? No le veo caso entonces poner más clasificaciones ni más grupos si estos 5 nos representan a la gran mayoría. Entonces, estos 5 grandes grupos actúan con 4 mecanismos de acción diferentes. El mecanismo de acción pues depende de las características químicas del fármaco, y los más comunes son la inhibición de la replicación del DNA. Recordemos que las bacterias no tienen un núcleo per se, simple y sencillamente en el citosol se encuentra el material genético, y pues eso permite que el fármaco tenga un acceso más fácilmente a él, y al inhibir justamente su replicación del DNA o la multiplicación del material genético, pues llevaría a cabo su función. La otra es la inhibición de la síntesis del RNA, o sea, cuando se lleva a cabo este proceso de la transcripción del DNA al RNA, inhibir ese proceso nos permitiría evitar que la bacteria pues pueda ejercer sus funciones, multiplicarse o incluso pues llegar a morir, ¿no? Que es lo que sucede. La tercera es la inhibición de la pared celular. Me parece que es superestrellas, los beta-lactámicos. Sabemos que las bacterias están cubiertas por una pared que las protege del medio. La idea precisamente es eliminar esa pared lo más que se pueda y hacer que la bacteria sea más susceptible al medio y entonces pues muera. Y el último pues es la inhibición de la síntesis de proteínas, en la que bueno, aquí ya va involucrado un poquito más el organelo que es el ribosoma, específicamente sus subunidades, en las que bueno, se puede inhibir la función de la subunidad para llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas, o se puede bloquear la unión con el transcrito, ¿no? Entonces, estos son los 4 grandes grupos de mecanismos de acción que existen en la actualidad. Nuestra función ahorita es tratar de buscar nuevas estrategias y tratar de buscar nuevos compuestos que puedan trabajar con estos mismos mecanismos de acción o con algún otro mecanismo pues alterno. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Y bueno, eso fue todo por mi parte en este primer video. Recordemos, únicamente es una introducción de los fármacos antimicrobianos. Estamos atentos a tus comentarios, a tus sugerencias, tus dudas, etcétera. Cualquier cosa, pues aquí en los comentarios, suscríbete al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya, nada más. Este es el primer video, es nuestro piloto, por así decirlo, y espero que te haya gustado. Eso sería todo. Saludos y nos andamos viendo. Otra cosa, tengo un canal secundario en el que subo información más dirigida a pacientes y a personas que no están inmiscuidas en este tema de la salud. Digo, lo pueden usar como para mandarlo o así, y pues igual sería de mucha ayuda. Igual tenemos un blog, se llama salin.com.mx, es de un servicios médicos, pero bueno, ahí tenemos un blog en el que también va un poco enfocado hacia los pacientes, pero la idea es poco a poco empezar a subir contenido también un poco más profesional que puedan ustedes descargar o que les sea útil. Entonces, eso sería todo. Yo soy Carlos, cuídense mucho y nos andamos viendo.